Hoy nos sumergiremos en 10 costumbres romanas que, aunque reales, te parecerán sacadas de una comedia negra. Algunas son tan raras que rozan lo absurdo. Otras, tan inquietantes que nos recuerdan lo mucho que ha cambiado la humanidad, o quizás, lo poco. 1. El tersorium, compartir el papel higiénico. Si alguna vez te quejaste de un baño público sucio, dale gracias a los dioses por no haber nacido en Roma. En las letrinas comunales, alineadas como bancos de parque, los ciudadanos hacían sus necesidades, sin paredes, sin privacidad y sin papel. En su lugar, usaban una esponja atada a un palo, el tersorium. Lo más increíble, era comunitario. Se enjuagaba en un cubo con vinagre o agua salada, y pasaba al siguiente. Este objeto nos revela mucho más que una simple costumbre higiénica. Nos muestra una idea completamente diferente de lo íntimo, lo corporal y lo público. La letrina romana era un espacio social. Allí se hablaba, se hacían negocios, e incluso se filosofaba. Imagina una red social, con olor a vinagre. 2 baños públicos, desnudez, aceites y cuchillas. Los thermae romanos eran verdaderos centros sociales, con salas de vapor, gimnasios, bibliotecas y hasta jardines. Pero lo curioso no era el lugar, sino la rutina. Primero, uno se embadurnaba el cuerpo con aceites perfumados. Luego, con una herramienta de metal llamada estrigil, se raspaba todo, aceite, sudor, polvo y piel muerta. Esta mezcla se recogía y a veces se reutilizaba para preparar ungüentos, cremas o incluso tratamientos de belleza. Sí, los restos de piel humana eran reciclados. Casi como un spa, pero versión gladiador. Y si te preguntas si había pudor, no. La desnudez era tan natural como tomar el sol. En algunos baños mixtos, incluso se promovía la interacción entre sexos, hasta que el emperador Adriano prohibió esa práctica por razones morales. 3. Vomitar para comer más. El mito del vomitorium, esa supuesta sala donde los romanos iban a vaciar el estómago entre platos, no es exactamente cierto. El término original se refería a pasillos de acceso en los anfiteatros. Pero la costumbre de inducirse el vómito, sí era real. En los banquetes de la élite romana, comer hasta el exceso era un símbolo de poder. Cuanto más comías, más rico eras. Y si necesitabas vomitar para seguir, lo hacías. No era grosero, era señal de opulencia. Lucio Lucinio Lúculo, famoso por sus festines, llegó a servir platos de lenguas de flamenco, anguilas en salsa de rosas y pajarillos fritos en miel, todo en la misma cena. La gula no era pecado. Era una performance. 4. Belleza tóxica. En Roma, el maquillaje no era exclusivo de las mujeres. Hombres y mujeres de clase alta se pintaban, perfumaban y cuidaban su imagen con devoción. Pero los ingredientes eran un cóctel de muerte. Las cremas para blanquear la piel llevaban plomo. Los tintes para los ojos, antimonio o carbón vegetal mezclado con grasa animal. Los rubores incluían cinabrio, un mineral con alto contenido de mercurio. Y para resaltar la mirada, algunas se aplicaban belladona, que dilataba las pupilas y podía causar ceguera. No era solo por estética. En una cultura donde la apariencia reflejaba estatus, mostrarse joven y refinado era una necesidad social. Aunque costara salud o la vida. 5. Rituales contra fantasmas. Los romanos creían que los muertos podían regresar si no eran honrados correctamente. Y si lo hacían, no era para una charla amistosa. Durante el festival de la Lemuria, el padre de familia debía caminar en la oscuridad de su casa, descalzo, arrojando habas negras por detrás mientras murmuraba: «Con estas habas me redimo a mí y a mi familia». Luego debía golpear ollas de bronce para ahuyentar a los espíritus. Si fallaba, se creía que los lémures, almas errantes, podían causar enfermedades, pesadillas o desgracias. La vida romana estaba llena de estos rituales domésticos. La frontera entre el mundo de los vivos y los muertos era frágil, y había que mantenerla sellada. 6. Maldiciones escritas en plomo. La magia en Roma no era marginal. Era institucional. Si alguien te traicionaba, no ibas a un abogado. Ibas a un templo subterráneo, comprabas una lámina de plomo, y escribías tu maldición. Que Gallo, que me robó el anillo, quede mudo y sus caballos se caigan en la carrera. Estas deficciones eran enterradas en tumbas, pozos o santuarios, y muchas incluían pelo, uñas o trozos de ropa de la persona maldita. Se invocaban dioses subterráneos, demonios o espíritus vengativos. Algunas eran tan sofisticadas que tenían dibujos, muñecos atravesados por clavos, símbolos esotéricos o incluso mapas de la casa del enemigo.
Han aparecido más de 1500 en ruinas romanas. Lo curioso. Algunas piden justicia. Otras, amor. Y muchas, venganza deportiva. 7. El poder absoluto del padre. En Roma, el padre tenía el derecho de aceptar o rechazar a su propio hijo al nacer. Cuando una madre daba a luz, el bebé era colocado en el suelo. Si el padre lo levantaba, lo reconocía. Si no, podía ser abandonado. Esto no era ilegal. Era la norma. Y era más común en casos de deformidades, adulterio sospechado, o simplemente pobreza. Los bebés abandonados a veces eran recogidos por extraños para ser criados como esclavos o gladiadores. En algunos casos, los niños acababan en prostíbulos o como víctimas de rituales. La figura del pater familias era sagrada. Tenía autoridad sobre la vida, la muerte, el matrimonio y la propiedad de todos los miembros del hogar. 8. Banquetes funerarios sobre la tumba. La muerte en Roma no era el final, sino un nuevo estado dentro de la familia. Por eso, muchas tumbas incluían mesas de piedra, bancos y conductos que conectaban la superficie con el ataúd. Durante ciertos festivales, como las Parentalia, los familiares se reunían en el cementerio para comer, literalmente sobre la tumba. Se ofrecían flores, vino, pan, leche, higos. A veces se vertían directamente en el tubo que llegaba al cadáver. Este vínculo era tan importante que había sanciones si no se honraba al muerto adecuadamente. Hoy nos parecería morboso. Para ellos, era parte del amor. 9. Comida exótica, y muy cuestionable. Los romanos ricos comían con gusto cosas que hoy nos provocarían arcadas. Entre los platos documentados por autores como Apicio encontramos lenguas de flamenco, testículos de toro en salsa de mostaza, puercoespines rellenos, ratones horneados con miel y semillas de amapola. Y lo más omnipresente, el garum. Una salsa hecha con vísceras de pescado fermentadas durante semanas al sol. El olor era insoportable, pero su sabor, adictivo. Era tan popular que había fábricas enteras dedicadas solo a su producción. Algunos romanos se bañaban en él como perfume de lujo. Otros lo usaban como medicina. ¿Te atreverías a probarlo? 10. Festivales donde todo estaba permitido. La Saturnalia era el festival de la inversión, esclavos servidos por sus amos, banquetes descontrolados, juegos públicos y regalos. Durante varios días, el orden social se suspendía. Incluso se elegía un rey del desorden, que podía dar órdenes absurdas. En las Lupercalia, jóvenes desnudos azotaban a mujeres con tiras de piel de cabra, creyendo que eso aumentaba su fertilidad. Los látigos eran suaves. El simbolismo, profundo. Estos festivales no eran solo descontrol. Eran válvulas sociales. Una forma de liberar tensiones y mantener el orden, a través del caos. Cuando pensamos en Roma, solemos imaginar mármol, togas y columnas. Pero tras ese esplendor, vivía una humanidad llena de costumbres sorprendentes, chocantes, incluso grotescas. ¿Eran salvajes? ¿O simplemente, distintos? Tal vez en 2000 años, nuestras propias costumbres serán vistas como ridículas. Pero mientras tanto, mirar hacia atrás es una forma de entender quiénes fuimos, y por qué seguimos siendo tan extraños. Dime en los comentarios, ¿qué costumbre romana te dejó más impactado? ¿Y cuál harías viral hoy mismo? Dale like, comparte si amas la historia, y suscríbete para más capítulos donde el pasado revive sin censura.